buenas tardes, bienvenidos a este podcast titulado Entre la norma y la realidad, pensar la política educativa. Soy Mónica Marcela Murillo Castaño, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, en el curso Condiciones Sociopolíticas en la Educación Global, orientado por la doctora Wendy Gabriela Aguilar Campos. Aquí reflexionaremos sobre 5 preguntas centrales. ¿Qué es la política? ¿Cuáles son sus propósitos y tipos? ¿Qué entendemos por política pública y autoridad estatal? ¿Qué cambios ha tenido el proceso de la política educativa? ¿Y cuál es la relación entre educación y desarrollo? Para ello, retomó principalmente a Risby en 2014 y a Seconda en 2020, autores que permiten analizar la política educativa más allá de una visión administrativa y entenderla como una cuestión profundamente vinculada con el poder, el Estado y la vida social. Así que prepárate para una conversación que te hará comprender cuál es el superpoder de la política y el impacto que puede tener en la educación y la sociedad. Para comenzar, conviene aclarar qué es la política. De manera general, podría pensarse como el conjunto de decisiones mediante las cuales se orienta la vida colectiva. Sin embargo, en el campo educativo, esa idea necesita mayor profundidad. Risby, en 2014, retoma a Stephen Ball y afirma que la política es tanto texto como acción. Esa formulación es muy importante porque muestra que la política no se reduce a leyes, reglamentos o programas escritos. También incluye la forma en que esas decisiones se implementen, se interpreten y produzcan efectos concretos en las instituciones y en las personas. En otras palabras, la política no solo organiza discursos, también distribuye recursos, fija prioridades y define qué problemas merecen atención pública. A partir de esto también es posible entender los propósitos y tipos de política. Risby en 2014 explica que las políticas buscan dirigir acciones, orientar instituciones y asegurar cierta consistencia en torno a valores y normas reconocidas como legítimas. El mismo autor distingue varios tipos. Habla, por ejemplo, de políticas simbólicas y políticas materiales. Las primeras responden con frecuencia a demandas públicas, aunque no siempre cuentan con recursos suficientes para realizarse. Las segundas implican decisiones más concretas, con recursos y mecanismos de aplicación. También menciona políticas incrementales y racionales. Las incrementales avanzan mediante ajustes sucesivos sobre experiencias previas. Las racionales siguen una lógica más ordenada, desde la identificación del problema hasta la evaluación de resultados. Además, aparecen las políticas distributivas y redistributivas. Unas asignan recursos, otras buscan corregir desigualdades y ampliar oportunidades. Ahora bien, cuando hablamos de política pública y autoridad estatal, entramos en un plano más complejo. Risby en 2014 retoma la idea de Easton y plantea que la política implica una asignación autoritaria de valores. Esto quiere decir que la política pública posee un carácter obligatorio porque surge de las instituciones reconocidas como legítimas. En diálogo con esta idea, Seconda en 2020 expone que el Estado moderno organiza derechos, obligaciones y un sistema jurídico que regula la vida común. Desde esta perspectiva, la autoridad estatal no debería entenderse solo como control, también debe comprenderse como una forma de garantizar derechos y ordenar la convivencia social. Por eso la política educativa nunca es neutral, siempre expresa una determinada visión del Estado, de la sociedad y de la ciudadanía. Otro punto fundamental son los cambios en los procesos de la política educativa. Risby en 2014 señala que hoy esos procesos ya no pueden pensarse únicamente desde el Estado nacional. La globalización ha transformado el escenario. Ahora intervienen organismos internacionales, redes transnacionales, nuevas formas de gobernanza y comparaciones globales que influyen en las decisiones educativas. Además, el autor subraya que las políticas no se aplican de forma automática. De hecho, afirma que la implementación de políticas nunca es sencilla. Esto sucede porque al llegar a las escuelas, las políticas atraviesan mediaciones, reinterpretaciones y tensiones. Lo que aparece como claro en un documento puede volverse problemático en la práctica cotidiana. Finalmente, es necesario pensar la relación entre educación y desarrollo. En muchos discursos contemporáneos, la educación aparece como una herramienta para impulsar la competitividad económica, formar el capital humano y responder a las demandas de mercado global. Risby en 2014 muestra que esta perspectiva se ha fortalecido en el contexto de la globalización. Sin embargo, también advierte que esa visión puede empobrecer el sentido de la educación si se le reduce a su utilidad económica.
El desarrollo no debería entenderse solo como un crecimiento productivo, también debe incluir justicia social, inclusión, participación y ampliación de derechos. Desde CONNA en 2020, esta idea se profundiza porque la educación forma parte de la construcción de ciudadanía y de la manera en que una sociedad distribuye reconocimiento, oportunidades y pertenencia. Así, la educación participa en el desarrollo de una nación, aunque también puede reproducir desigualdades cuando las políticas públicas no están orientadas por la equidad. Para finalizar, quiero resumir algunas ideas claves. La política educativa es mucho más que un conjunto de normas. Es una práctica social atravesada por relaciones de poder, decisiones estatales y disputas sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Con Risby, en 2014 comprendimos que la política es texto, acción e interpretación. Con Signon en 2020 que el Estado, la sociedad y la ciudadanía forman parte del problema educativo y también de sus posibles soluciones. En consecuencia, pensar críticamente la política educativa implica defender una educación que no quede subordinada únicamente a la lógica económica, sino que sea asumida como un derecho público central para una sociedad más justa. Entonces, te invito a que continúes pensando cómo a diario puedes transformar tu contexto y ser agente educativo de cambio y empoderamiento. Hasta la próxima.